Listo, empezamos grabación. Bien, buenos días, muchas gracias por continuar en el simposio. A continuación vamos a tener la presentación del estudiante de licenciatura de Elías Cobá. Quisiera mencionar, aclarar, Elías Cobá es estudiante de licenciatura. Es muy importante mencionarles, al principio del simposio les dijimos que nos interesa apoyar a cualquier persona interesada en investigación y Elías es un gran ejemplo de ello, una persona que se acerca a nuestro grupo con interés en investigación y bueno, ha estado trabajando muy bien y me da mucha felicidad y orgullo presentarlo en esta plática. Elías, por favor, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también a la Universidad de Ibero Puebla por este espacio. Y el día de hoy les vengo a compartir la plática con el título Dinámica de la agregación del CBD en el agua, un estudio con simulaciones moleculares. Yo soy Elías Cobá y vamos a comenzar por aclarar que cuando decimos CBD nos referimos al cannabidiol, el cual es un compuesto no psicoactivo que está presente en la planta Cannabis sativa. Este ha generado un gran interés en la comunidad científica debido a que se ha encontrado que puede servir para el tratamiento de diferentes enfermedades como lo podrían ser esclerosis múltiple, esquizofrenia, cáncer avanzado, el COVID-19 o dolores crónicos. Y todo lo que vemos aquí son pruebas clínicas en las que se ha utilizado para ser estudiado. Sin embargo, hay dos casos en los que me quisiera centrar, y esos son el síndrome de Dravet y el de Lennox-Gastaut, los cuales presentan como principal síntoma eventos de epilepsia en las personas. El CBD ha demostrado de forma efectiva reducir la frecuencia de estos eventos y entonces mejorar las condiciones de los pacientes con efectos secundarios menores. Por otro lado, el CBD también ya está presente como fármaco en algunos mercados. Este es el caso de Sativex y Epidiolex. Este último ha sido utilizado en un paper, el cual todavía es un preprint desde hace varios meses, pero que reporta que el CBD ha tenido efectos positivos para contrarrestar el COVID-19. Sin embargo, al revisar la literatura general, lo que se tiene como consenso es que todavía se requieren estudios para poder entender de mejor manera qué es lo que ocurre en realidad. Por buena suerte, existen actualmente por lo menos 5 estudios clínicos en los cuales se estudia directamente la aplicación del CBD contra el COVID-19. Otro eje de mi trabajo consiste en la cuestión de los agregados. Y ahora voy a comentar por qué estudiar los agregados de CBD. En un estudio reciente en el que se usa dinámica molecular, lo que se encuentra es que los grupos de CBD son capaces de inhibir la agregación de unos péptidos, los cuales se relacionan con la presencia de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, esto ya vuelve atractivos a los clústeres de CBD y se vuelve también una motivación para estudiarlos de forma más específica. Entonces, mi trabajo se centra en caracterizar estructuralmente los agregados de CBD utilizando la dinámica molecular. Y esta es una que he estado mencionando varias veces. ¿Pero qué es? Bueno, en palabras sencillas, es un microscopio computacional de alta resolución basado en principios de aproximaciones de la física. Entonces, nosotros tomamos nuestros átomos y los representamos como si fueran esferas. Luego, sabemos que estos están unidos por enlaces atómicos, los cuales vamos a representar como si fueran resortes. Estos van a depender en algunos casos de la distancia que los separa o de un ángulo formado entre varios átomos. Finalmente, lo que estamos mostrando aquí son los campos de fuerza que experimentan los átomos y todo esto en conjunto son sus interacciones intramoleculares. Luego, si queremos saber cómo es que una molécula interactúa con otra, recurrimos al potencial electrostático de la ley de Coulomb, que principalmente se basa en la presencia de cargas negativas y positivas en las moléculas. Luego, otro potencial que es importante es el de Lennard-Jones, el cual se debe a la generación de dipolos instantáneos y realmente tiene mucha importancia dentro de la interacción entre las moléculas.
Todo esto, básicamente lo que está representado son campos de fuerza que van a experimentar cada uno de los átomos. Ahora bien, tratando específicamente cuáles son los sistemas que se estudiaron, son bastante sencillos y consisten en sistemas con 2, 4, 6 y 8 CVDs, los cuales se colocan de forma aleatoria en una caja de simulación. Luego la caja se rellena con agua y posteriormente se añade una concentración de iones. Esto se simula durante 240 nanosegundos a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de 27 grados centígrados. Resultados. Comencemos por responder cómo se ve un agregado de CVD. Y vemos que las configuraciones finales observamos cómo se ven que están aquí los agregados, sin embargo no tenemos muchos detalles. También en esta diapositiva no se muestra el agregado de 2 CVDs y la razón está en que, como vemos por ejemplo aquí, al principio están separados y luego conforme avanza el tiempo vemos que se empiezan a acercar, ellos están en caminata aleatoria y de repente podríamos decir que en este momento se forma un clúster, ¿no? Pero luego nuevamente se vuelven a separar. Entonces esto complica parte de su análisis y por lo tanto, como nos queremos centrar en las características de los clústeres, simplemente se va a presentar para los casos anteriores durante los últimos 20 nanosegundos de simulación. Y ya hablamos de que se quería caracterizar estructuralmente. Para ello vamos a recurrir a lo que conocemos como función de distribución radial, que consiste en colocarnos en un átomo de referencia y luego recorrer una distancia dada. A partir de esa referencia vamos a generar un cascarón esférico y los átomos que se encuentren dentro de ese cascarón los vamos a contar. Esto nos va a permitir conocer una densidad de vecinos con un átomo de referencia. Esta también se conoce como función GDR y es un promedio espacio-temporal. Pero todavía nos queda responder a qué átomo sería bueno aplicar la GDR. En principio podríamos aplicarlo a todos los átomos del CVD, pero si lo hacemos a uno solo podríamos tener información más relevante. En este caso nos vamos a centrar en los átomos de oxígeno que vemos representados de color rojo, los cuales forman parte de grupos hidroxilos y que potencialmente podrían llegar a generar puentes de hidrógeno con el agua circundante. Entonces podrían tener mayor afinidad al agua y quedar, por decirlo así, expuestos fuera del clúster. Nos centramos en solo uno de ellos y el resultado que tenemos es la siguiente distribución. De la GDR lo que tenemos que interpretar son los máximos, principalmente, y nos vamos a guiar de una animación, bueno, no es una animación, es la simulación, teniendo como referencia la esfera roja, que es un átomo de oxígeno, todos los demás átomos de CVD están ocultos, y conforme nos alejamos en la distancia, vemos que los átomos se hacen más pequeños. Todos son átomos de oxígeno. Entonces, el primer pico queda representado por esta esfera azul, que queda muy junta a nuestro átomo de referencia. Luego, en la representación anterior, veíamos cómo habían varios verdes circundantes. Y eso es lo que representa el segundo pico. Luego, finalmente, la GDR va disminuyendo y eso tiene que ver con las moléculas, los átomos morados. Del primer pico podríamos decir que básicamente hay dos oxígenos que se encuentran bastante juntos y que podrían estar formando grupos de dos. La cuestión es un poco contradictoria, puesto que los oxígenos comparten cargas negativas y entonces deberían repelerse, pero hay que recordar que a ellos están conectados oxígenos, los cuales podrían equilibrar la carga neta de esa sección y entonces los oxígenos estarían jugando más bien un papel de ser un punto de ensamblaje entre los CVDs. Aquí en esta visualización lo que observamos es el agua de color azul y los átomos oxígeno, en este caso todos los que hay dentro del clúster, y vemos como algunos se ubican de una forma más central y luego otros de forma más externa hacia el agua. Esto lo podemos analizar de mejor manera directamente con una función GDR para los átomos de oxígeno, pero ahora con respecto al agua. Y luego nuevamente interpretamos estos picos y lo que queremos saber es qué significan.
Pues bueno, en este caso vemos a una molécula de un átomo de oxígeno y luego alrededor de este unas primeras moléculas de agua. Esto es lo que nos está diciendo el primer pico. Y luego también vemos unos espacios vacíos. Estos espacios vacíos son exclusiones generadas a partir de la geometría irregular de los clústeres de CBD y representan también este mínimo que vemos aquí. Finalmente, la densidad del agua alrededor del clúster se va normalizando. Una cuestión interesante es que vemos que conforme aumenta el número de CBDs que conforman el clúster, también disminuye el valor de la GDR. Esto nos está diciendo que existen átomos de oxígeno que están completamente aislados, lo cual también se podría llegar a traducir en que algunas moléculas, cuando forman parte de clústeres grandes, no tienen contacto con el agua. Lo último que voy a mencionar tiene que ver con energías de interacción. Hacemos un cálculo de los valores que se tienen para las energías derivadas de fuerzas electrostáticas y de Lennard-Jones, y lo que hacemos es que cuando tenemos un clúster, lo dividimos en dos grupos, aislamos unos de los CBDs y luego con respecto a todos los restantes calculamos las energías. Esta gráfica de aquí son los resultados y lo que vemos es que las energías son negativas. Eso se traduce en que cada una de las moléculas que forman parte del clúster están experimentando un potencial atractivo y entonces existe cierta afinidad entre los CBDs. Finalmente vemos cómo la energía se va haciendo cada vez menor, o la que va experimentando cada uno de los CBDs se va haciendo cada vez menor, y hay una mayor atracción conforme aumenta el número de CBDs que integran el clúster. ¿A qué conclusiones se llega? Que existe, debido al hecho de que observamos el caso de dos CBDs que se separaban, podríamos proponer que existe un número de CBDs que deben interactuar para mantener formado un agregado y que su interacción entre ellos representa una cuestión muy significativa debido a su afinidad. También tenemos que en un número grande de CBDs que forman un agregado, hay moléculas que pueden quedar completamente aisladas o deshidratadas. Y la particularidad de la interacción entre los oxígenos podría ser un detalle estructural relevante, como hablamos, quizá podría representar un punto de ensamblaje entre otros CBDs. En cuestión de perspectivas, ¿qué podría seguir? El hecho de definir, tener una definición más física de qué es un clúster de CBD, ¿basados en qué? Pues en aplicar la función de distribución radial a otros átomos representativos, como vemos aquí, al otro oxígeno. Bueno, esto ya se ha hecho y básicamente el resultado es muy similar. Pero están los otros átomos de carbono que se consideran en otras secciones, por ejemplo este C9, que está en una sección central, o este C1, que está al final de una cadena de carbonos. Por otro lado, tenemos que en otros fenómenos de agregación es importante la dependencia con la concentración de iones y la temperatura. Ese es el caso de la cafeína, y ayer el doctor Jorge García del CETEC nos comentaba que esta ya tenía diferentes aplicaciones para tratar algunos padecimientos. La cafeína también se agrega, entonces, aunque no es el mismo fenómeno del que se habla, sí la misma molécula y por lo tanto sus propiedades sería muy interesante investigarlas desde esta metodología. Quiero agradecer al doctor Ángel Reyes Figueroa por su guía y asesoramiento a lo largo del trabajo y también por proveerme de mucho que tiene que ver con la formación integral, y también al doctor Anuel Acevedo Escalante por sus comentarios durante el desarrollo del proyecto. Finalmente les agradezco a todos ustedes que están presentes por permitirme compartirles todo esto que me apasiona, y les agradezco realmente su presencia y todo su apoyo. Muchas gracias. Ahora podemos pasar a la sección de preguntas. Perfecto, Elías, muchas gracias. Bueno, entonces está abierto para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Elías? Preguntas, comentarios. Ulises, por favor. Elías, ¿qué programas utilizaste para hacer todos tus gráficos? Me gustaría saberlo. Muchas gracias por tu pregunta, Ulises. En este caso estuve utilizando Python y sí, principalmente estuve utilizando Python. Igual, como comentario, hay una librería que se llama MD Analysis, y entonces
Esa nos sirve y nos es de mucha ayuda para realizar los análisis de todas estas simulaciones, y por eso Python también se utilizó para graficar. Perfecto, Elías, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, queda abierto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, inquietudes? A ver, parecía ser que hay algo en el chat. Uy. Déjenme. Ok, preguntan, ¿hay algún criterio para simular el sistema en escala de nanosegundos? Sí, realmente sí. El tiempo es una variable muy importante y que tiene que ver con explorar lo suficiente posibles configuraciones que puedan haber en el sistema. Entonces, nosotros primero hacemos como que una primera revisión explorativa de que el clúster está siendo formado durante un tiempo que nos interese, y igual tiene que ver con una cuestión física de permitir que el sistema llegue a una condición de equilibrio. Entonces, habiendo monitoreado las propiedades generales del sistema, como lo podrían ser temperatura y presión, nos aseguramos así de que el tiempo que ya hemos simulado podría ser lo suficiente. Aunque también es importante aclarar que por ahora son solamente 240 nanosegundos, pero lo que se ha encontrado y que todavía queda por hacer es extender la simulación por lo menos hasta medio microsegundo, que serían 500 nanosegundos, para continuar viendo qué otras características relevantes podrían ocurrir dentro de los clústeres. Entonces, para concluir, es una cuestión a la que hay que adaptarse. Algunos sistemas que pueden ser pequeños pueden requerir de menos tiempo, y hay otros fenómenos que son bastante complicados debido a sus interacciones, y que pueden requerir tiempos de simulación largos para poder obtener resultados que puedan ser reportables y llegar a conclusiones relevantes quizá. Con esto último también quiero decir que todo lo presentado es preliminar y todavía queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por la pregunta, realmente me hace muy feliz. Gracias. Perfecto, tenemos otro comentario en el chat. Te felicitan, Elías, que un excelente trabajo. Y tenemos una pregunta de Juan. Juan, por favor. Hola, tengo una pregunta. Para las moléculas, veo que se están moviendo más o menos ahí en el espacio, ¿no? Del cubo o de eso, pero ¿qué algoritmo se utiliza para que estas moléculas se vayan moviendo para arriba, para abajo? Los átomos en sí se vayan moviendo para arriba, para abajo. ¿Se utiliza un algoritmo de Monte Carlo, un criterio de diferencia de energías, o qué criterio utilizas para hacer estas simulaciones? De acuerdo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Aquí lo que hace la dinámica molecular es que para todos los potenciales que ya se han planteado, intratómicos e interatómicos, se resuelven las ecuaciones de Newton. O sea, resolvemos ecuaciones diferenciales del movimiento para todos esos potenciales. Entonces, los detalles del algoritmo irían más centrados, por ejemplo, en que GROMACS, el programa que se utiliza se llama GROMACS, y en este caso se utiliza uno que se llama salto de rana, o en inglés leapfrog, y básicamente consiste en la integración numérica, ¿no? Para resolver todas las ecuaciones diferenciales que se derivan de los potenciales planteados. No sé, Gracias. Sí, muchas gracias. Perfecto, entonces todavía tenemos tiempo para más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario? Siéntanse en libertad. Pareciera ser que no. Manuel, te cedo. Bueno, que ya vi. Bueno, pues entonces voy a proceder a leer el reconocimiento.
El Departamento de Ciencias e Ingenierías otorga el presente reconocimientos a Elías Abraham Cová Pacheco por su valiosa participación en el primer simposio anual del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas con la conferencia titulada Dinámica de la agregación del CBD en agua, un estudio con simulaciones moleculares. San Andrés Cholula, Puebla, a 12 de noviembre de 2021, firma el director del Departamento de Ciencias e Ingeniería, el maestro Ramiro Antonio Bernal Cuevas. Muchas gracias y felicidades por tu gran charla. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues estamos a buen tiempo. Podemos irnos a la siguiente sesión. Sí, ahorita se va a detener la grabación.